Ya sabes que me fascinan las brujas, ¿no? El día de hoy les traigo una historia de brujas, de una muy peculiar, una figura oscura y aterradora del folclore islandés. Se le asocia con la Navidad y puede llegar a ser muy, pero muy peligrosa. Se dice que esta bruja habita en las montañas de Islandia y que durante la Navidad sale a comer. Su apetito es legendario y su platillo favorito son los niños. ¿Quieres saber cuál es la historia de esta enigmática bruja? Pues quédate, porque yo soy el documentalista y esto es Grilla, la bruja de la Navidad. El nombre de Grilla proviene del nórdico antiguo que significa mujer aterradora o ser monstruoso. Grilla es descrita en las tradiciones nórdicas como una mujer grotesca y gigantesca, con un rostro deformado que infunde terror, nariz torcida con un desarrollado olfato, dientes afilados que desgarran la carne y garras largas como las de una bestia. Esta bruja tiene la formidable capacidad de cambiar de apariencia, pero siempre incluye rasgos monstruosos que reflejan su naturaleza aterradora, aunque puede esconderlos muy bien. Se dice que al igual que San Nicolás, Grilla lleva un saco, pero no para cargar juguetes, sino para meter ahí a los niños desobedientes. La historia de Grilla es recogida en las sagas medievales. Cuenta la leyenda que era un troll femenino que habitaba las montañas. No estaba ligada a la Navidad y no siempre fue mala. Sin embargo, su imagen se oscureció con los siglos y se convirtió en un recurso para asustar a los niños. Este es el cuento de Grilla. En las montañas heladas de Islandia, cuando el invierno cubría la tierra con su manto blanco, Grilla despertaba de su letargo. Era la época de hambre, cuando los vientos cortaban la piel y las provisiones escaseaban. Las aldeas temblaban al escuchar su nombre, pues Grilla, la vieja bruja de largas garras y corazón de hielo, descendía buscando niños desobedientes para saciar su insaciable apetito. Los aldeanos decían que podía oír los susurros de los niños malcriados a kilómetros de distancia. Con su saco de pieles, recorría las aldeas bajo la luna, invisibilizada por las sombras y el miedo. Cada casa cerraba sus puertas y apagaba las velas, rogando que pasara de largo. Una noche, Grilla encontró a un niño llorando junto a una chimenea apagada. Su madre, demasiado pobre, no pudo encender el fuego ni alimentar a su hijo. Grilla lo tomó entre sus garras y lo llevó a su cueva. Pero al ver sus ojos llenos de miedo y hambre, algo extraño ocurrió. Por primera vez, dejó que un niño viviera. Lo devolvió con un saco lleno de comida robada de otros, pues incluso en su monstruosidad entendía el peso del hambre. Desde entonces, no todos los que cruzaban su camino perecían, pero nadie olvidaba que Grilla seguía acechando. Poderes y habilidades de Grilla. Como muchas de las brujas que hemos estudiado en este canal, Grilla posee una serie de habilidades o poderes que la convierten en una bruja muy poderosa. Se dice que posee fuerza sobrehumana que junto con su gran tamaño y naturaleza de troll le otorgan una fuerza descomunal.
También posee la habilidad de escuchar a los niños desobedientes desde grandes distancias y a toda aquella persona que pronuncie su nombre. Es decir, que si es diciembre y yo estoy pronunciando su nombre, seguramente se aparecerá en este video. Es inmune al frío. Se dice que puede moverse silenciosamente cuando acecha. Posee también el control sobre ciertas criaturas mitológicas como los Yule Lads y el gato Jólakötturinn. Y no se sabe exactamente qué edad tiene, pero su existencia se extiende a lo largo de siglos y es considerada como un ser inmortal en el imaginario popular. Grilla no solo es una bruja poderosa por naturaleza, sino que también posee herramientas que refuerzan su oscura reputación. Su saco es uno de los elementos más temidos. Hecho de piel de animal, se dice que está encantado y puede expandirse infinitamente, atrapando a todos los niños desobedientes que encuentre. Una vez dentro, nadie puede escapar. Su caldero es otro objeto clave, un recipiente enorme y antiguo, forjado en tiempos desconocidos, que burbujea con líquidos oscuros y mágicos incluso cuando está vacío. Además, algunos relatos mencionan que posee un bastón tallado con runas, que le permite invocar tormentas de nieve y ocultarse en la neblina. El cuento de la familia de Grilla. En lo profundo de las montañas islandesas, Grilla vivía en una cueva sombría junto a su extraño clan. Su esposo, Lepaludi, era un troll harapiento y perezoso que apenas se movía, dejando que su esposa hiciera el trabajo sucio. Grilla lo despreciaba, pero lo toleraba por su silencio y sumisión. Su verdadera preocupación eran sus 13 hijos, los Yule Lads, una pandilla de traviesos con un apetito por el caos. Cada año, en los días previos a Navidad, los Yule Lads bajaban de las montañas, uno por uno, causando estragos en las aldeas. Stakkarstøy robaba la leche de las ovejas. Gilagøy se escondía en los graneros. Y Sturz robaba sartenes llenas de restos de comida. Cada uno tenía su propia manía, desde lamer cucharones hasta golpear puertas en la noche. Eran insoportables, pero Grilla los amaba, pues reflejaban su propia esencia caótica. A esta peculiar familia se le sumaba el Jólakötturinn, el gato de la Navidad, un felino gigantesco y cruel que patrullaba a los alrededores de la cueva. Este devoraba a quienes no recibían ropa nueva para Navidad, un castigo simbólico para los perezosos. ¿Por qué la bruja Grilla come niños? Según la leyenda, los niños desobedientes emiten un aroma especial que Grilla detecta incluso desde las montañas más lejanas. Este olor la atrae como un depredador, y ningún otro alimento puede satisfacerla. Algunos dicen que es el sabor de la inocencia, otros que su sangre es un elixir de vida. Según la leyenda, lleva a los niños desobedientes en un enorme saco hasta su cueva, donde los arroja a su caldero burbujeante, y allí prepara un guiso espeso y oscuro, sazonado con hierbas salvajes y especias extrañas que recoge en los páramos. Algunos cuentos afirman que murmura palabras en una lengua antigua mientras los cocina, infundiendo en el guiso parte de su poder. Así, cada Navidad, mientras las luces brillan y las risas llenan el aire, Grilla y su oscura familia siguen acechando las sombras de las montañas islandesas. La leyenda perdura y nos habla acerca de que incluso en la época más festiva existen antiguos miedos que no pueden ser olvidados. Así es que, mantén la obediencia y el respeto, pues Grilla nunca descansa. Yo soy el documentalista y esto fue
Grilla, la bruja de la Navidad. ¿Te gustan las historias de terror? Pues te invito a que compres mi nuevo libro. El miedo está aquí. Disponible en Amazon. Una compilación de historias de terror que seguramente no podrás dejar de leer. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Lucas Mulhall, Grigia, Chris Alexander, Verónica Pereira, Adán, Eleonora Rosy Farías, Carlos Eduardo Medina, Diego, María Félix Martínez, Nubia Cantú, Pierre Iván Ramet, Brian Barbe, Lorenzo Warshag, Víctor Ramírez, Evelyn Tisco, Leonori, Dinela Vallecillo, Juan Luis Pernias del Campillo, Lourdes MLBB, Edu Ochentas, Yes, Miguel, Jonathan Micael, Julio Vidal Radiestesista, Brenda, Es, Matías Gabriel Riquelme, Ignacio, Juan Ramón, Lili Montes, Erika Morales, Dani Gardea, Selvin Pérez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Jimena, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Lawis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. ¿Te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos? Únete como miembro del canal y disfruta de este y muchos otros beneficios. Gracias y hasta la próxima.